Imagina que estamos a punto de adentrarnos en un mundo lleno de misterios, mitos y leyendas de criaturas que han aterrorizado e intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. Te llevaré en un viaje oscuro y fascinante a través de los 10 animales o bestias legendarias más espeluznantes del mundo. Número 10. El chupacabras, América Latina. El chupacabras es una criatura mítica que se dice habita en América Latina, especialmente en Puerto Rico y México. Este ser recibe su nombre por su supuesta costumbre de atacar ganado, particularmente cabras, y succionarles la sangre. Se describe como un ser pequeño, del tamaño de un oso pequeño, con espinas que recorren su espalda y ojos rojos brillantes. Los informes sobre su apariencia varían, pero lo más aterrador es su capacidad para dejar a los animales completamente desangrados, sin ninguna pista de cómo ocurrió. Los primeros informes del chupacabras surgieron en Puerto Rico en 1995. Varias cabras fueron encontradas muertas y completamente desangradas, con extrañas perforaciones en el cuello. Con el tiempo, se reportaron avistamientos en México, Estados Unidos. En el pueblo de Canóvanas, Puerto Rico, los ataques del chupacabras causaron pánico entre los residentes. Las familias temían salir de noche y los ganaderos se encontraban desesperados por proteger a sus animales. La paranoia llevó a cacerías nocturnas y a un ambiente de histeria colectiva, afectando seriamente la vida cotidiana y la economía local. En la oscuridad de la noche, el chupacabras acecha, dejando a sus víctimas completamente desangradas y sembrando el pánico en cada rincón de la aldea. Número 9. El Wendigo. Origen: Norteamérica. El Wendigo es un espíritu maligno del folclore de los pueblos algonquinos de América del Norte. Se dice que este ser habita en los bosques del norte y tiene un insaciable apetito por la carne humana. Los relatos lo describen como una criatura alta, demacrada y esquelética, con ojos hundidos y piel grisácea. Según la leyenda, aquellos que sucumben al canibalismo en tiempos de desesperación se transforman en wendigos, condenados a vagar eternamente en busca de nuevas víctimas. En los bosques canadienses, se cuenta la historia de Swift Runner, un hombre de la tribu Cray que se convirtió en wendigo. Durante un invierno particularmente crudo, mató y se comió a su familia. Fue arrestado y ejecutado por sus crímenes, pero su caso es uno de los más famosos asociados al mito del wendigo, simbolizando la desesperación y el horror de aquellos tiempos difíciles. En los fríos y desolados bosques del norte, el wendigo se alimenta del terror y la carne de aquellos que se aventuran demasiado lejos de la seguridad de sus hogares. Número 8. El Kraken. Origen: mitología nórdica. El Kraken es una gigantesca criatura marina mencionada en las leyendas nórdicas. Descrito como un monstruo similar a un calamar o pulpo de proporciones colosales, se dice que habita las costas de Noruega y Groenlandia. Los marineros temían al Kraken por su capacidad para arrastrar barcos enteros hacia las profundidades del océano, envolviéndolos con sus enormes tentáculos. La mera visión de esta bestia ha inspirado terror en los corazones de los navegantes durante siglos. El Kraken se menciona en varios relatos de naufragios, donde los marineros desaparecían sin dejar rastro. Uno de los casos más emblemáticos es el del barco noruego HMS Borgen, que desapareció en el siglo XVIII. Los pocos sobrevivientes contaron historias de una gigantesca criatura que emergió del mar y destrozó el barco, causando la muerte de la mayoría de la tripulación. Desde las profundidades del océano, el Kraken emerge. Sus colosales tentáculos arrastran a los marineros desprevenidos a su destino final bajo las olas. Número 7. La Quimera. Origen: mitología griega. La quimera es una criatura monstruosa de la mitología griega, descrita como un híbrido con la cabeza de un león, el cuerpo de una cabra y la cola de una serpiente. Según la leyenda, este ser escupe fuego y es prácticamente invencible. Se dice que era hija de Tifón y de Equidna, y tenía 3 cabezas, una de cada uno de los animales que la componían. La quimera representa el caos y el terror, y se decía que causaba estragos donde quiera que iba, matando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Tragedia. Según la leyenda, la quimera devastaba aldeas enteras, matando a cualquiera que se cruzara en su camino. El héroe Belerofonte, montado en el Pegaso, fue enviado para matarla.
Después de una feroz batalla, logró derrotarla utilizando un lanza de plomo que, derretida por el fuego de la quimera, la sofocó desde dentro. Este enfrentamiento causó muchas bajas en su camino, dejando un rastro de destrucción. En los antiguos campos de batalla de Lidia, la quimera escupe fuego y devora a los guerreros valientes que osan desafiar su reinado de terror. Número 6. El Yeti. Origen: Himalayas, cultura tibetana y nepalí. El Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves, es una criatura legendaria que se dice habita en las regiones montañosas del Himalaya. Descrito como un ser grande, cubierto de pelo blanco o gris, el Yeti ha sido objeto de numerosos avistamientos, aunque nunca se ha encontrado evidencia concluyente de su existencia. Este ser enigmático ha capturado la imaginación de exploradores y montañistas, muchos de los cuales afirman haber visto huellas gigantes en la nieve. Uno de los incidentes más trágicos asociados al Yeti ocurrió en 1959 con la expedición del Paso Dyatlov, en los Montes Urales, Rusia. 9 esquiadores murieron en circunstancias misteriosas. Y aunque el Yeti no fue oficialmente culpado, las extrañas heridas y la disposición de los cuerpos han llevado a muchos a especular sobre su implicación, fomentando historias de encuentros mortales con el hombre de las nieves. En las gélidas cumbres del Himalaya, el Yeti observa con ojos brillantes, esperando el momento perfecto para atacar a los intrusos que se aventuran en su territorio helado. Número 5. La Banshee. Origen: mitología irlandesa. La Banshee es un espíritu femenino del folclore irlandés, conocido por sus llantos y gritos desgarradores que presagian la muerte de alguien cercano. Se la describe como una mujer de aspecto fantasmal, a menudo con cabello largo y vestida de blanco o gris. Según la leyenda, su aparición o su lamento es una advertencia de que una muerte inminente está cerca, lo que hace que su presencia sea temida y evitada. Un caso notable es el de la familia O'Brien en el siglo XVIII. Según la leyenda, la Banshee apareció en la finca de la familia, llorando y gritando durante toda la noche. Al día siguiente, el patriarca de la familia fue encontrado muerto en su cama. La aparición de la Banshee dejó a la familia y a la comunidad aterrorizadas, reforzando su reputación como heraldo de la muerte. Cuando cae la noche en Irlanda, los lamentos de la Banshee anuncian la inminente muerte, llenando de terror los corazones de quienes escuchan su llanto desgarrador. Número 4. El hombre polilla. Origen: Estados Unidos. El hombre polilla es una criatura enigmática avistada en Point Pleasant, Virginia Occidental, en la década de 1960. Descrito como un ser de gran tamaño, con ojos rojos brillantes y alas que se asemejan a las de una polilla, el hombre polilla se ha asociado con desastres y tragedias. Los avistamientos de esta criatura culminaron en el colapso del Puente de Plata en 1967. Ha sido considerado un presagio de mala suerte y calamidades. El 15 de diciembre de 1967, el Puente de Plata, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó durante la hora pico, causando la muerte de 46 personas. Muchos creen que los avistamientos del hombre polilla eran una advertencia de esta tragedia. Desde entonces, el hombre polilla ha sido considerado un presagio de desastre, aumentando su fama como un ser de malos augurios. En las sombras de Point Pleasant, el hombre polilla aparece con sus ojos rojos y brillantes, presagiando una tragedia que dejará a la comunidad sumida en el miedo. Número 3. El Ningen. Origen: Japón. El Ningen es una criatura marina supuestamente avistada por pescadores y equipos de investigación japoneses en las frías aguas del Océano Pacífico. Descrito como una figura humanoide de gran tamaño, con piel pálida y características vagamente humanas, el Ningen ha sido objeto de especulación y teorías de conspiración. Su existencia sigue siendo un misterio, alimentando el miedo y la fascinación por lo desconocido que yace en las profundidades del océano. Aunque no hay tragedias documentadas directamente atribuidas al Ningen, las historias de su avistamiento han creado un aire de misterio y miedo. Se habla de barcos desaparecidos y de tripulaciones que nunca regresaron después de encontrarse con esta criatura, alimentando teorías de conspiración y relatos espeluznantes. En las frías y oscuras aguas del Pacífico, el Ningen emerge lentamente,
su figura humanoide y pálida aterrorizando a los pescadores que se atreven a navegar demasiado lejos. Número 2. El basilisco. Origen, mitología europea. El basilisco es una criatura mítica descrita como un pequeño rey de las serpientes, pero con la capacidad mortal de matar con su mirada o su aliento venenoso. En las leyendas medievales, el basilisco se presenta como una mezcla de serpiente y gallo, con plumas y cresta. Se decía que nacía de un huevo puesto por un gallo e incubado por un sapo o una serpiente. Su mera presencia era tan letal que incluso al verlo reflejado en un espejo podía causar la muerte. En la Edad Media, en la ciudad de Varsovia, Polonia, se cuenta la historia de un basilisco que habitaba en un sótano. Los residentes que se acercaban demasiado eran encontrados muertos, petrificados en posturas de terror. La ciudad fue aterrorizada hasta que un valiente hombre enfrentó al basilisco con un espejo, haciendo que la criatura muriera al ver su propio reflejo. Este evento dejó una profunda marca en la historia local y en el folclore europeo. En los oscuros callejones de Varsovia, el basilisco acecha. Su mirada mortal petrifica a cualquiera que se cruce en su camino, dejándolos como estatuas de terror eterno. Número 1. El dragón de Komodo. Origen Indonesia. Aunque el dragón de Komodo es una criatura real y no un mito, ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos en la cultura indonesia. Descrito como un gigantesco lagarto, los dragones de Komodo poseen una mordida venenosa y una voracidad insaciable. En el folclore local se les considera guardianes de los tesoros y protectores de la isla, pero también se les teme por su poder y peligrosidad. En 2007, un niño de 8 años fue atacado y devorado por un dragón de Komodo en la isla de Komodo. Este trágico incidente subrayó la peligrosidad de estos reptiles y reafirmó las historias locales que los describen como guardianes letales de la isla. La comunidad quedó profundamente afectada y el incidente fue un recordatorio de la delgada línea entre mito y realidad. En las áridas islas de Indonesia, el dragón de Komodo se mueve sigilosamente, sus colmillos letales listos para devorar a cualquier presa que se cruce en su sendero mortal. Para más contenido no dejes de suscribirte al canal y dale like al video. Hasta la próxima.